Le he colocado a la predicación de esta tarde una iglesia que se renueva. Una iglesia que se renueva. Quiero hablarle de parte de Dios. Primero quiero decirle esto de parte del Señor. Delante de Dios somos seres eternos. Somos almas que vamos a vivir por la eternidad. Somos parte de una familia, somos parte de una iglesia, pero delante de Dios somos almas que vamos a vivir por la eternidad. ¿Cuántos años tienes? ¿20 años? ¿30 años? ¿40? ¿50? ¿60? ¿70? ¿80? Los años que tienes son los años que ya viviste, que ya no son tuyos. Quedaron en el pasado. Esos años que tienes ya no puedes contar con ellos porque ya los viviste. Solamente lo que tenemos es el presente y los años que Dios nos dará, tanto como seres humanos como iglesia en el Señor. Cuando recibí la invitación de la iglesia de Benecer, me acordé hace mucho tiempo que fui invitado. Todavía estaba el hermano Arnulfo y me tocó platicar con él algunas cosas. Pensaba en ese momento y cuando hablaba con el Señor qué compartir con la iglesia, Él puso en mi corazón acerca de hablar de una de las iglesias que encontramos en la Biblia, como es la iglesia de Éfeso. Encontramos en la Biblia una de las cartas que el apóstol Pablo la escribió a la iglesia que está en Éfeso. Y cuando el apóstol Pablo escribe esa carta a los efesios, él la escribe 10 años después de que la iglesia se estableció. Esa carta es escrita en un momento en el cual la iglesia habían transcurrido 10 años desde que el apóstol Pablo había llegado a esa ciudad y había ministrado de parte de Dios. Y él la escribe para corregir ciertas cosas. Voy a invitarle que vaya conmigo a la carta a los Efesios. Capítulo 4, versículo 17. ¿Sabe que cuando pasa un tiempo las cosas cambian? La iglesia cambia. Pensaba hace un momento si hubiera alguno de los que iniciaron la congregación hace 27 años. Puede que sí, es muy difícil. Pero con el transcurso de los años la iglesia cambia, las personas cambiamos, no somos las mismas. Con el paso del tiempo nos hacemos más grandes. Con el paso del tiempo también nuestra salud mengua, no es la misma. Nuestra vida cambia. En el capítulo 4, versículo 17, dice el apóstol Pablo en ese primer momento a la iglesia en Éfeso, después de 10 años: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo escribe estas palabras para corregir algo que estaba sucediendo en la iglesia en Éfeso. Y la corrección tiene que ver con cosas que habían dejado de hacer. Y les está diciendo: estas cosas digo y requiero en el Señor. Esa palabra en el Señor hace referencia que si tú amas a Dios, que si tú amas a Cristo, por ese amor que le tienes a Cristo, hagas las cosas que se te piden considerando lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y Pablo les dice que ya no andéis como los otros gentiles. Los gentiles son aquellos que no conocen a Dios. Es lamentable y triste cuando algunos cristianos tienen comportamiento como la gente que no conoce a Dios. Jesucristo dijo que somos la luz de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y somos la sal de esta tierra. Por lo tanto, el comportamiento de los hijos de Dios debe de ser muy distinto a la gente que no conoce a Dios, porque ahora conocemos la voluntad del Señor. Amén. El apóstol Pablo entonces, en ese sentido, comienza a corregir a la iglesia, a hablarle acerca de las cosas que habían dejado de hacer. Y sigue diciendo el versículo 18:
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y los gentiles que describe aquí Pablo son gente que vive sin tomar en cuenta a Dios. Con el paso del tiempo, algunos cristianos viven sus vidas y ya no toman en cuenta a Dios. Ya no lo toman en cuenta en sus decisiones. Actúan como que Dios no existe. Viven, educan a sus hijos bajo su criterio y no bajo el criterio de la palabra de Dios. Por cierto, ¿cómo está tu hogar? ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo la palabra de Dios o bajo tu punto de vista? Y Pablo está corrigiendo una iglesia que después de 10 años había dejado ciertas cosas, habían descuidado ciertas cosas, y una de ellas es el temor de Dios. También dice el versículo 18 al final, por la dureza de su corazón. Con el paso del tiempo nos acostumbramos tanto a escuchar la palabra de Dios que los sermones se ven tan cotidianos y normales que lo que Dios nos habla ni siquiera le ponemos atención a la palabra. Insisto, son 10 años. Aquí tenemos 27 años y Dios quiere revisar no solamente a la iglesia Benecer, sino a toda la iglesia aquí presente, porque todos somos iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todos de alguna forma hemos cumplido una cantidad de años en nuestra iglesia. Pero ¿cómo está viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Pasan los años y esta iglesia no podemos leer toda la carta, pero una vez más Dios se acuerda de la iglesia en Éfeso y le da otro mensaje que encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Dios ama a esta iglesia tanto en Éfeso que después de 30 años, imagínense 30 años, la iglesia cambió, no fue la misma. Y yo le decía al inicio de la predicación, quiero hablarle de parte de Dios como alguien que va a vivir por la eternidad, porque el mayor juicio que tú tendrás cuando enfrentes a Dios será el mensaje que has escuchado aquí en la tierra. La palabra que Dios te permitió escuchar aquí en la tierra mientras estuviste será la balanza con la cual pesará tu corazón. Dios pesará tu corazón con la palabra que está aquí, y conforme a esa balanza Él pesará cuánto hiciste de aquello que escuchaste, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. No estará tu papá contigo, no estará tu esposo, no estará tu esposa, no estarán tus hijos, no estará el pastor. Estarás tú solo delante de Dios y le rendirás cuentas de cada predicación que escuchaste en esta tierra. Ese es Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está hablando de Jesucristo. El mensaje lo da Jesús. 30 años después, el apóstol Juan ahora escribe una carta a esa iglesia que inicialmente el apóstol Pablo escribió una carta. Versículo 2. Yo conozco tus obras. ¿Qué conoce Dios? Dios conoce cómo vives. ¿Sabía usted eso? Dios sabe cómo te conduces en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Dios sabe cómo te conduces en la iglesia. Dios conoce nuestra vida. Él es omnisciente, omnipresente. Él es todopoderoso. Dios nos conoce, hermanos. Y no podemos ocultar nada de nosotros. Y esta tarde Dios levanta su voz y te dice, yo te conozco. Yo sé quién eres. Puedes engañar a los demás, pero a mí no me engañas. Y ese Dios te está hablando esta tarde. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y ya has sufrido, y ya has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
Dios le reconoció el trabajo a la iglesia. No hay iglesia perfecta, ¿sabía usted eso? No hay congregación perfecta, todas tienen sus defectos. ¿Y sabe por qué? Porque usted es parte de ella. Y somos seres imperfectos. Si en algún momento sale algo bien en la iglesia, no es por tu capacidad, es por la gracia de Dios. Y cuando algo sale bien de lo que organizamos, demos a Dios gracias porque no nos equivocamos y dejamos que Él obrara en nosotros. Dios le reconoce el trabajo a la iglesia. Dios sabe cuánto el pueblo de Dios da y participa para que la iglesia se mantenga firme. Y se lo dice esta tarde aquí en la iglesia Benecer y a cada uno de ustedes. Dios conoce con cuánto sacrificio hacemos lo que hacemos. En el caso de los pastores, Dios sabe cuánto de nuestra vida estamos dejando. Y no es una parte. En el caso del ministro, es una vida completa, la cual muchas veces no es reconocida. Pero Dios le reconoce en este mensaje a la iglesia de Éfeso lo que estaba haciendo y que era bueno. Y lo que es bueno hay que seguirlo haciendo porque eso honra a Dios. Lo que glorifica a Dios, no dejemos de hacerlo, hay que seguirlo haciendo. Y la palabra de Dios sigue diciendo en el versículo 4, pero tengo contra ti. Y entonces aquí Dios le reprocha a la iglesia en Éfeso. Hay cosas buenas, pero hay cosas que corregir. Hay cosas que mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tengo una cosa contra ti. Dice el versículo 4, que has dejado, ¿qué hermanos? Tu primer amor. El primer amor es esa actitud que tenemos o que tuvimos cuando entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Cuántos se recuerdan en el momento que le entregaron su vida a Cristo? ¿Qué sucedió ese momento? ¿Sabe? Casi nunca lo digo. Yo le entregué mi vida a Cristo a los 18 años. A los 18 años le entregué mi vida a Cristo. Hay muchas cosas que yo no entiendo y comprendo sobre Dios, pero las creo por fe. Hay muchas cosas sobre Dios que no entiendo ni comprendo, pero las he creído por fe, que Dios no se equivoca. Y hoy que han pasado los años, me di cuenta que haber tomado la decisión a los 18 años de entregarle mi vida a Cristo fue la mejor decisión. Porque hablarle a las almas en esta tierra de Dios es una bendición y un privilegio que muy pocos tienen. Primer amor. En esa experiencia, servir a Dios no era una carga, era un deleite. Levantarte a orar en la madrugada. Yo me recuerdo que en mi primer semana en el Señor me levantaba a las 3 de la mañana porque me decía un pastor, es el mejor tiempo para encontrar a Dios. Y buscaba a Dios de madrugada. Había cultos en la iglesia en la madrugada y yo estaba presente ahí. Había una comisión en la iglesia y yo estaba dispuesto. Cuando me tocaba trabajar, lloraba cuando no podía asistir el día de culto. El primer amor habla de una actitud para el Señor donde no hay obstáculos, porque lo más importante es agradar a Dios. No existen contratiempos. Cualquier situación tú la resuelves con tal de que puedas estar cerca del Señor o en la iglesia. La pregunta es, ¿cómo haces tu servicio a Dios ahora? ¿Te pesa servir a Dios? ¿Te cuesta servir a Dios? Y estas palabras no solamente son para la iglesia, para los pastores también. Porque nos acostumbramos tanto al ministerio que perdemos el objetivo del llamado. El primer amor nos habla de hacer las cosas para el Señor. Obviamente involucra sacrificio y tiempo, pero la iglesia en Éfeso había dejado ese deseo, esa motivación por hacer las cosas para el Señor, y se los reprochó el Señor. Yo no sé si después de 27 años los que aquí asisten siguen haciendo las cosas con amor para el Señor, porque a veces lamentablemente a muchos les cuesta hacer las cosas que Dios les pide. Habían dejado el primer amor. Dice la palabra de Dios, pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Esta tarde Dios nos habla a través de esta palabra. Si en tu vida eres alguien que ha dejado el primer amor, es tiempo de reconsiderar. Es tiempo de corregir. Porque Dios te habla a través de su misericordia que tenemos que corregir esa actitud. Porque si tú has dejado el primer amor y tú has dejado de hacer las cosas para el Señor, déjame recordarte que el pecado es progresivo. Un pecado te lleva a otro y el pecado te aleja de Dios. Y tarde que temprano terminarás lejos de Dios, porque Dios no comulga con el pecado. Esta iglesia después de 30 años había cambiado. Cambian las personas, cambiamos nosotros, pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Vamos entonces en esta hora a regresar al pasaje de Hebreos 13 y vamos a leer desde el versículo 7. Una iglesia que se renueva. Cuando se escribe el libro de los Hebreos, es escrito para unos cristianos judíos que estaban abandonando las filas del cristianismo para regresarse al judaísmo. El tema es la apostasía. Con el paso del tiempo, muchos dejan sus convicciones en Cristo y el mundo lo ve más atractivo que las cosas de Dios. No hay mejor lugar para ti que Dios. No hay mejor lugar para ti, para tu familia, que cerca de Dios. A veces me cuesta entender cristianos que se enfrascan tanto en la tarea de construir, de adquirir cosas materiales que no vas a disfrutar en la eternidad. Preocúpate por tu alma y dónde pasará la eternidad. Porque nada de lo que tenemos aquí nos podremos llevar el día que Dios nos tenga y nos pida cuentas estar en su presencia, hermanos. Nada. Dice Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y qué, e imitad su fe. Acordaos. Una de las labores más nobles que en la tierra existen es la de ser padre y ser madre. Muchos de aquí, o todos mejor dicho, entendemos más a nuestros padres cuando nos toca la oportunidad de ser padres a nosotros. ¿Te ha tocado esa experiencia? Ahora que eres adulto, que ya estás grande y tienes tus hijos, reflexionas y dices: ¿cómo es que mi madre me tuvo mucha paciencia? ¿O cómo es que mi padre me educó con tanto amor? Cuando eres padre, reflexionas cuánto tu papá hizo por ti. ¿Por qué? Porque has experimentado en carne propia lo que significa ser padre o madre, ¿cierto o no? Y los cuidas y los visitas. Espero que así sea. Y los visitas y les llevas atenciones porque dices: tengo que cuidar a mi madre, porque también me gustaría que mis hijos cuando crezcan hagan los mismos. Desafortunadamente no todos serán pastores, por lo tanto no todos van a comprender qué significa ser pastor. Solamente un pastor comprende a otro pastor. Pero como usted no lo comprende, de parte de Dios es: acuérdese de su pastor. Porque si usted sabe que su papá o su mamá hizo algo por usted muy grande, multiplique eso por 100. Es la tarea de un pastor, ver por el cuidado de la iglesia. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, porque como pastores los preparamos para que ustedes se encuentren con Dios. Cada predicación que tenemos desde un púlpito es para que usted reciba la palabra de Dios y se prepare para el día que usted se encuentre con el Señor. Porque un día se va a encontrar con Dios y tiene que estar preparado. No va a haber nadie junto a usted, estará solo, estaremos solos delante de Dios. Versículo 8: Jesucristo
que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Puede cambiar la iglesia, puede cambiar los miembros, puede cambiar el pastor, pero Jesucristo es el mismo. Podemos cambiar, podemos estar más viejos en cuanto a años, puede cambiar la salud, pero siempre está Dios para fortalecernos, hermanos. Así es de que no importa cuántos años tenga la iglesia en este lugar o donde estemos, la esperanza es de que anclemos nuestras vidas en las promesas de un Dios que no cambia, sino que siempre es el mismo y siempre será Dios por la eternidad. Versículo 9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y ahí está el consejo. No se dejen arrastrar por las cosas, enseñanzas que escuches. Busca a Dios. Si Dios te colocó en una iglesia, sirve en esa iglesia al Señor. No hay iglesia perfecta. No busques dónde encontrar un mejor lugar. Tu mejor lugar está en Cristo Jesús. Y sirve donde Dios te coloque. Ahí sirve al Señor, con la gente que está ahí, que son tus hermanos en la fe. No te muevas a otro lugar, porque no hay iglesias perfectas. Vamos al versículo 17, ahí mismo de Hebreos 13. Una segunda vez hace hincapié aquí el escritor de Hebreos: obedeced a vuestros pastores. Es una orden. Es una indicación que Dios le da a la iglesia. Como siervo de Dios, yo procuro tener mucho temor de lo que doy cuando aconsejo a alguien en la iglesia. Me tiemblan las piernas cuando tengo que aconsejar a alguien, porque si se equivoca el mecánico, el carro se puede volver a arreglar. Pero si nos equivocamos como pastores, ¿cómo rescatas esa alma de donde cayó? ¿Cómo? ¿De qué forma? Lidiamos con almas nosotros. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dentro de la renovación de la iglesia es que cada quien cumpla con su función. Le tocó ser oveja, apoye como oveja y apoya a su pastor. Si es pastor, manténgase firme del Señor, en el Señor. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hoy quiero decirles de parte de Dios que aunque usted no lo sepa, como pastor nos toca orar y llorar muchas veces por ustedes. Cuando tienen sus pruebas y dificultades, Dios nos mueve a orar. Y no sabe cuánto es el amor que uno da por la iglesia. Dice la palabra de Dios: porque velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Tenemos que dar cuentas de todo lo que Dios nos ha entregado. Yo le he dicho siempre a la iglesia: yo voy a entregar cuentas de cada predicación que yo he proclamado desde el púlpito, pero ustedes entregarán cuentas de cada predicación que escucharon. Amén. Yo entregaré cuentas a Dios de cómo me preparé en el Señor, pero usted entregará cuentas de cada predicación que escuchó y qué hizo con ella. Ahora dice la palabra: obedezcan, sujétense a los pastores, ellos velan por ustedes. Y dice en la última parte del texto 17: para que, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, ¿cómo, hermanos? Alegría. Con alegría. ¿Usted ama a su pastor? Apóyelo, para que haga con alegría su trabajo y no se levante el domingo en la mañana y diga: ¿para qué me paro en el púlpito si sigue viviendo como que Cristo no vive en sus vidas? Porque a veces, hermanos, es pesado para el pastor, después de cada predicación, sigan viviendo ustedes como que Cristo nunca les habló. Si usted ama a su pastor, demuéstrelo, respáldelo, ayúdelo, esté con él, ore por él. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó al pastor y le dijo: pastor, vengo a visitarlo, le traje un poco de pan, vengo a platicar con usted? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hizo?
o el pastor no lo ocupa o no lo necesita. Cuando usted fue a visitar al pastor y lo saludó, pastor, solamente vine a saludarlo. Somos seres humanos y también necesitamos por atención de vez en cuando, hermanos. Si no lo ha hecho, a partir de hoy, cuando tenga la oportunidad, hágalo. Yo me recuerdo que en su tiempo, cuando vivía mi suegro, él tenía ese detalle, que en los domingos, cuando él podía, compraba un poco de barbacoa y se lo llevaba a su pastor. Pastor, aquí está para que desayune. Y un día le pregunté y le dije, ¿por qué lo hace? Porque es mi pastor. Y qué bueno que lo hizo. Hermanos, facilitemos el trabajo a los pastores, apoyándolos, para que hagan con alegría el trabajo, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo, y no quejándose, porque cuando la iglesia no camina, no avanza. Yo me recuerdo que hace un tiempo fui a predicar a Pilares con el hermano Ferrer, y en la entrada de la iglesia hay una carreta ahí, un mural, donde algunos van arriba de la carreta, otros van jalando la carreta, otros se colocan para que no avance la carreta, y otros de plano van jalando la carreta hacia atrás para que no avance. ¿En qué lugar estás tú? ¿Eres de los que van jalando, van empujando, o de los que siempre, perdón por la palabra, estorban y no dejan que avance las cosas del Señor? El consejo de Dios es aquí, en la palabra. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros, ¿cómo, hermanos? Bien en todo. Es necesario renovar nuestra vida como iglesia en el Señor. Yo no sé cuántos años más le permita a usted ser parte de esta iglesia o del lugar donde esté usted. No lo sé. Lo que sí sé es que Dios quiere que aprendamos a servir donde Dios nos ha colocado. Insisto, los años que tienes ya no son tuyos, ya los viviste. Bien o mal, ya los viviste. ¿Qué vas a hacer con los que te quedan? Con el tiempo que te queda, ¿qué vas a hacer con ellos? Pocos, muchos, vívelos en el Señor. Una última cita, primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. El apóstol Pablo dice estas palabras a la iglesia en Tesalónica. Pero nosotros, los cristianos, somos, ¿qué somos? ¿Somos de qué, hermanos? Es decir, los cristianos somos gente que debemos de ser transparentes. No debemos de ocultar nada, hermanos, porque Dios nos ve. Dios conoce nuestras obras. Debemos ser cristianos transparentes en toda nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos del día. Entonces seamos ¿qué? Sobrios. ¿Está conmigo ahí? Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que estemos aquí en la tierra o partamos a la eternidad, estemos con el Señor. Quiero concluir con esto, hermanos. Usted es un alma eterna. Usted va a vivir por siempre. Aquí y ahora decidimos dónde vamos a vivir la eternidad, o cerca de Dios o separados de Dios. No hay segundas oportunidades en el Señor. Aprovechemos hoy en Dios el tiempo y la palabra que Él nos está dando. Dice el escritor, el apóstol Pablo,
Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hoy nos estamos edificando con la palabra de Dios. Y sigámoslo haciendo. Yo lo animo en el Señor a seguir adelante en las cosas de Dios. El mundo no es tu lugar es Cristo. El pecado paga mal. Sigue con Cristo. Camina con el Señor. El futuro está garantizado. El futuro tiene esperanza en Cristo Jesús. Dice entonces la palabra: edificar y animar unos con nosotros. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Hermanos, si alguien participa en el trabajo de la iglesia, no lo critiques. Ora por él. Nadie es perfecto, solamente Dios. Si alguien está sirviendo en las cosas de Dios, ora por él. No sabes cuánto le cuesta servir al Señor, pero está sirviendo, con dificultades, poco, mucho, pero está sirviendo. Y hablo desde los líderes, de los músicos y del mismo pastor. Si están sirviendo, dale a Dios gracias que tienes un pastor. Que hay hermanos que tocan, que hay hermanos que vienen a orar, que sirven. Da a Dios gracias, porque no sabes que es muy triste cuando eso no existe en una iglesia. La palabra de Dios esta tarde nos habla a reconocer honor a quien honor merece. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Si alguien que tiene más años en el Señor te reprende en algún momento, no te enojes, porque te va a aconsejar y reprender por tu bien. Amén. Cuando un pastor, cuando un hermano se dio cuenta que es algo malo y te reprende, no te enojes. Agradece a Dios que usó a alguien para corregir tu conducta. No somos perfectos. Y aún también los pastores necesitamos de repente, cuando nos equivocamos, si viene alguien, tengamos la humildad de decir: es por mi bien. ¿Qué necesidad tiene uno, hermanos? Recibamos del Señor la amonestación. 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hay que reconocer, no todos dan su tiempo, solamente aquellos que han amado al Señor. Iglesia de Cristo, esta palabra nos da una mayor responsabilidad delante de Dios. Si no lo sabías, ya lo sabes. Ahora, esta palabra te hace más responsable de tus actos. Y un día entregarás cuentas a aquel que habló a tu vida. Que Dios te ayude y que Dios tenga misericordia de ti.